para grabar. Bien, los que se incorporaron, he subido cualquier cantidad de material hoy día. Por favor, pueden acudir a esos materiales, más está la guía del proyecto final. ¿Ya? Gracias. Bien. Este es un informe que lo pude tener hace más de 10 años. Es sobre el cemento Warnes, que está, ustedes saben muy bien, antes de llegar a Warnes está ubicada esta planta. Entonces, un estudiante de ingeniería química hizo su práctica allá. Ya, entonces, aquí más o menos vemos algunos antecedentes de esta planta. Habíamos dicho que pertenece al grupo Sobosa. Bien, entonces esta planta que pertenece a este grupo ya inicialmente inicia sus actividades, fue una de las primeras que inicia sus actividades en Bolivia, como ustedes ven, desde el año 1928 y fue creciendo y aumentando su capacidad de producción en las primeras plantas y después fue implementando otras plantas en otros lugares. ¿Ya? Aquí la persona que hizo esta práctica describe todas las áreas de las cuales conforman la infraestructura de Cemento Warnes, ¿ya? Desde la recepción de la materia prima y también contempla las áreas administrativas y aquello que viene a ser fundamental, los baños de ducha para los trabajadores, ¿ya? No sé si esta empresa habrá ampliado su capacidad de producción porque, fíjense, tiene una capacidad alta, ¿no? 25 toneladas hora son 25.000 kilos de cemento que puede producir en una hora. Entonces es una planta nomás que tiene una capacidad muy, bueno, muy grande, ¿no? Aquí su localización está a 23 kilómetros de Santa Cruz y colinda con estas empresas, ¿no? Que es la empresa algodonera y otra. Tiene 20.000 metros cuadrados de superficie. Creo que la planta que les mostré ayer, ese proyecto de esa planta que se va a implementar, algo por ahí también. ¿Ya? Bien. Lo que aquí podemos ver es de que esta empresa tiene los equipos que fueron adquiridos a esta compañía norteamericana Plan. Y les decía a ustedes que acá en Bolivia, básicamente, las fábricas de cemento compran el clinker. El clinker habíamos dicho de que son componentes de aluminato que tienen más que todo calcio. La piedra caliza que habíamos visto ayer existe acá, tanto el yeso, pero la pozolana no. Ya, entonces, dos de las materias primas son adquiridas de otros países. Bien, entonces, fíjense de dónde se provee, ¿ya? El clinker, en este caso, me imagino que, bueno, si la planta de La Paz realmente procesa el clinker, bien, porque es un proceso aparte, ¿ya? La pozolana, bien, también de la misma empresa, del mismo grupo, ¿ya? Y el yeso que habíamos visto ayer, de que es ahí donde se tiene harto yeso, pero son regiones que son custodiadas por las mismas lugareños, ¿no? Bien, entonces aquí describe, fíjense, el tipo de cemento, IP40, ¿ya? Pero antes de seguir describiendo esta planta, me gustaría de que ustedes conozcan las normas referentes a lo que viene a ser cemento. Consiguientemente voy a parar un ratito esto para entrar y mostrarles las normas. ¿Ven? Acá.
Aquí está. Norma de calidad. A ver. Bueno, lamentablemente no lo tengo acá. Pensé que estaba ahí porque decía norma, pero un ratito. Vamos a ver. Esa comparación quiere decir que no la tengo, chicos. A ver, acá está. Ya. ¿Se observa, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Están viendo, o sea, fíjense, ya me estoy pidiendo. Ya. Fíjense acá, la norma boliviana ha desarrollado, como ustedes ven, las normas respecto a cemento desde las definiciones, clasificaciones, análisis. Entonces, es lo que generalmente siempre les recomiendo de que tienen que, antes de definir un producto, ver en la norma respectiva cómo se define. Entonces vamos a abrir esta de acá para ver. No sé si se observa la norma boliviana 011, ¿se observa? ¿Nada? Sí, sí. Ah, ya. Es para no estar... Fíjense, la norma boliviana 011 es la primera norma respecto a cemento. De tal manera... ¿Abrió el documento, dije? Ajá. Eso les decía, ¿se observa? No, solo se ve... No se observa, ya. No, ingeniero, no sé. No. Entonces, ahora sí. Ahora sí, ¿no ven? Ahora sí. Entonces, eso es lo que les decía, de que esta es la primera norma respecto a cemento, da sus definiciones, su clasificación. Entonces, por eso es que las industrias cementeras, de acuerdo a los componentes que usa, es de que da o sea, en este caso, ¿a qué tipo pertenece? Hay como 3 o 4 tipos de cemento. Y hay otros tipos de cementos especiales que son más que todo desarrollados para la industria petrolera, ya en la cuestión de preparación de lodo. Y ya ayer habíamos mencionado el término conglomerado, ¿no? Entonces aquí vemos de que son conglomerados hidráulicos, ¿no? Entonces esta misma definición es la que usamos en el proyecto que les mostré ayer, ¿ya? Y va estableciendo qué viene a ser un cemento Portland, define qué es el clinker, ¿ya? Yo les decía de que el clinker generalmente viene a ser una materia que es preparado generalmente en industrias cementeras de gran capacidad, ¿ya? En la cual ellos mismos procesan esta materia prima. En cambio acá la mayoría llega el clinker de afuera. En el caso de cemento Camba o por sí de cemento Itaú, proviene del Brasil, ¿ya? Bien, entonces está conformado por silicatos de calcio. Esta es una de las materias primas fundamentales para la producción de cemento. Luego tenemos la pozolana, ¿ya? Como dice acá, son materiales naturales o productos artificiales, de tal manera que se puede combinar con grasa hidráulica, bueno,
Este es otro material que se prepara afuera. Y luego tenemos lo que viene a ser la caliza, ya que generalmente se encuentra en yacimientos naturales en algunas regiones de Bolivia, no hay problema en esto, ¿ya? Como así también, acá tenemos una fábrica de cal, donde esta es la materia prima principal. Después tenemos el uso, ¿no?, de algunos, ¿ven? Solana, caliza, el yeso, ¿no?, que también se constituye en otro aditivo. Y acá va estableciendo la clasificación dependiendo qué componentes usa y en qué rango y porcentaje están comprendidos son las materias primas usadas en la elaboración de un tipo u otro tipo de cemento. Entonces aquí tenemos Fortan tipo 1, el de Puzzolana, que tiene IP como clasificación e identificación. Se usa caliza y F, si es puzolánico tipo P. Bien, entonces establece acá esta misma tablita, anoche ya les mostraba, ¿ya? La clasificación que se tiene dependiendo a la dosificación de estos componentes y algunos que sean adicionales, ¿no? Entonces, eso es lo que establece esta norma, ¿ya? Entonces, volviendo al documento que estábamos analizando, ya creo que es IP 40, algo así, vamos a ver. Sí, IP 40. Bien, vamos a compartir nuevamente el Word, ¿ya? Entonces, fíjense, o sea, dice claramente acá, solo produce cemento portanpuzolánico, IP 40, ¿ya? Bien, aquí está la descripción del proceso que anoche habíamos visto. Se recibe la materia prima, se guarda en silos, después se realiza el proporcionamiento del clinker, la puzzolana, el yeso y la caliza. De acuerdo a este tipo de cemento IP40, bueno, ya hemos visto en qué rango establece la norma la composición de los mismos. El proceso de molienda generalmente se efectúa en molinos tipo bola, ¿ya? De tal manera que produce partículas muy finitas. Bien, se somete a un proceso de tamizado, acá dice separación, de tal manera que las partículas que no cumplen la granulometría nuevamente vuelven al proceso de molienda, ¿ya? Después se almacena y se envasa. Aquí falta el envasado. Como así también puede haber directamente el despacho de cemento a granel, ¿ya? Bueno, esto de acá es la forma en que se colecta las partículas más finitas que en lo posible evitar de que o sea, se difunda en el medio. Entonces, es por ello de que se emplean ciclones y otros equipos más efectivos. Bien, hace 3 clases atrás yo les mostré la importancia que tienen los servicios auxiliares. Finalmente son equipos complementarios requeridos para el funcionamiento de otros equipos, como ser aire comprimido, electricidad, combustible y refrigerante. Bien, aquí en esta práctica el estudiante describe lo que él ha visto. Generalmente la mayoría de las plantas captan agua de pozo propio, ¿ya? En este caso lo envían a un tanque, tiene una capacidad de 30.000 litros, y de allá lo distribuyen a una altura de 20 metros. Bueno, yo creo que debe ser suficiente esta altura para la presión requerida hasta los puntos donde se va a efectuar la descarga, ¿ya? Bien. Aquí era el problema que tuvieron este grupo que está haciendo modalidad de grado, en la cual el molino, ya en sus cojinetes, que son refrigerados por aceite, se calientan y a veces cuando la temperatura
excedente, hay que parar este molino. Este problema yo creo que ya lo han de haber solucionado en el sentido de ver cómo refrigerar el aceite que es empleado en el aceite que se emplea en estos cojinetes. Y ese era el trabajo que estos jóvenes que les comentaba anoche no sabían cómo resolver. Entonces, este trabajo dio las pautas para poderlo resolver. Aquí podemos ver de que el consumo de energía eléctrica es a través de un transformador de potencia de 2500 kVA. Es lo más grande, ¿no? Que es suficiente, me imagino, para todos los equipos que requieren energía eléctrica para su funcionamiento. Bueno, acá está su distribución, ¿ya? El servicio de combustible, bueno, más que todo usa diésel. Y ese diésel lo emplea en este equipo, que es una pala mecánica. Bien. Aquí vemos de que no requiere de caldero, pero sí, en este caso requiere de servicios de aire para los equipos que son automáticos o neumáticos, por decir. De esta manera que dispone de molino, ¿ya? O de compresores, por decir que esto, de alguna manera, se constituye en este caso, los servicios auxiliares para estos equipos, ¿no? Molino, sí. Bien. Aquí describe los análisis que se hace durante los 3 periodos, mañana, tarde y noche. ¿Ya? Entonces, acá los procedimientos de calidad están basados también en lo que dicen las otras normas, que en lo que yo les mostré, ahí están las normas referentes a parámetros que relacionan los valores que deben cumplirse tanto en materias primas como materiales en proceso. Bien, entonces, como les decía, el clín generalmente está conformado de silicato, como así también de aluminatos, ¿no? Y óxidos de hierro y yodo. Bien, estos son los análisis de rutina, ya que de alguna manera incluso hacen las pruebas para determinar el tiempo de fraguado en equipos especiales. Bien, a ver. Bueno, estos son métodos para medir la resistencia que tiene o que va a tener el producto final, ¿no? Los que estudian ingeniería civil, por ejemplo, generalmente hacen pruebas de resistencia. Cuando uno va a la Gabriel, a la carrera de ingeniería civil, ahí se ve las pruebas que ellos hacen para determinar a qué presión se logra romper un bloque de cemento. Entonces algo así similar hacen en los laboratorios de esta industria, ¿no? Bueno, ahí habla de la presión. Bueno, el efecto de compresión en tiempo. Y no voy a entrar mucho en detalle en esto, ¿ya? Vamos a entrar directamente a la parte de proceso. Bueno, aquí va descrito por demás de completo los análisis que hacen en esa planta. Seguro que debe haber estado metido bastante tiempo aquí. Bien, aquí de entrada, al igual que el proceso que describí ayer, ya habla de la recesión de la materia prima, que en este caso es el clinker, la pozolana, el yeso. Y bueno, generalmente los medios de transporte son canguilones,
hacia las tolvas de dosificación. Y de las tolvas de dosificación, mediante balanza, se controla el proporcionamiento que se hace de cada uno de estos componentes que posteriormente ingresarán al molino, ¿ya? Y en el molino se efectúa ahí la trituración en partículas muy finitas, ¿ya? De tal manera de que este material procesado es el que se envía a un tanque para su almacenamiento y de allí efectuar su envasado. O sea, el proceso es muy sencillo realmente, ¿no? Bien. Lo que aquí, por ejemplo, habla de la capacidad que tienen esos depósitos, ¿ya? Y bueno, aquí él describe de que el clinker proviene de Viacha, como también un clinker Minetti. Me imagino que este debe ser comprado de un país puede ser vecino, ¿no? Bueno, aquí se ve Argentina ¿ya? Y otra menor cantidad de la empresa argentina Minetti. Bueno, no me equivoqué. Y aquí describe de qué está compuesto el clinker. Como ustedes ven, son silicatos, aluminatos y óxido de hierro tetracálcico. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero en realidad estos compuestos son la base que constituyen la composición del clinker. Bueno, cada uno tiene lógicamente un porcentaje que forma parte del clinker, porque específicamente confieren ciertas características al cemento en proporciones ya establecidas bajo resultados, ¿no? Bien, aquí habla de lo que es la piedra caliza, ¿ya? El yeso, que también es importante en el proporcionamiento. Dice, el yeso es un regulador o retardador de fraguado del cemento. Entonces, aquí, por ejemplo, el clinker al entrar en combinación con el agua comienza a reaccionar produciéndose un endurecimiento prematuro. Entonces, mientras se da lugar a un endurecimiento, ¿ya? El fraguado retarda esta velocidad de endurecimiento del clinker, ¿ya? Bien, aquí habla de los sistemas de transporte, que generalmente son de banda. Bueno, entonces aquí más o menos muestra en esta fotografía el transporte de banda del... Yo pienso que en este caso viene a ser de la piedra caliza, ¿ya? Como así también usa los elevadores de canguilones que hemos visto ayer, estos son los canguilones, ¿ya? Aquí muestra la fotografía de este tipo de canguilones en los cuales se cargan los materiales hacia la parte superior y de ahí se envía a los hilos. Bueno, aquí el que hizo esta práctica lo dibujó de esta forma, ¿ya? Entonces el material cae a estos recipientes contenedores, lo eleva hacia arriba y lo descarga, ¿no? Bueno, aquí este canguilón está muy bien. Entonces aquí, fíjense, el clinker que es el componente principal, se dosifica en 86%, el yeso en 4% y el saldo en piedra caliza. En el trabajo que yo les mostré ayer, se proporcionaba hasta, o se mezclaba, o era parte del tipo de cemento a producir, la puzzolana. No recuerdo los porcentajes, pero aquí solamente usa estos 3 componentes. Bien, aquí habla del molino, ¿ya? Que en su interior tiene alojado bolas, dice acá, en realidad son perdigones, ya que pueden tener, fíjense, desde 7, 8 hasta 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros de diámetro es nomás, quiere decir que hay bolas que van de este tamaño hasta
hasta 10 centímetros. Son grandes, ¿no? Porque también ese molino es grande. ¿Ya? No sé si aquí estará la capacidad de este molino. Luego habla de que hay una segunda cámara, donde en este caso las bolas contenidas ahí son de menor diámetro. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, la figura de molino de bola no está ahí. Y luego vienen los sistemas de tamices, ¿no? Bien. Bueno, los colectores en polvo generalmente vienen a ser ciclones, ¿ya? O también algunos para optimizar o usan equipos más complejos denominados filtros. Bien, esto es lo que viene a ser un filtro de manga, ¿ya? Para retener partículas más finas y evitar, en este caso, de que este se difunda con el aire hacia el medio. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle a lo que es este equipo, porque ya el tiempo me come. Bueno, aquí habla del almacenamiento que se efectúa en silos de 2000 toneladas, dice. Bueno, y vemos los silos. Y la unidad de envasado tiene una capacidad para envasar 10.000 bolsas al día. ¿Ya? Bueno, hubiera sido lindo tener fotografía. Directamente se entró al cálculo del problema ese. Y vi que aquí hay un error en este cálculo. De tal manera de que los que están haciendo su modalidad de grado les pidieron precisamente que hagan el diseño de una torre de enfriamiento de agua. Para terminar la clase les voy a mostrar lo que les pidió el ingeniero Johnny Gabriel. A ver, acá. Bien. Este de acá. Bueno, les dio esto a ellos como problema, ya, a este grupo. Lo que ellos tenían que hacer era diseñar esta torre. ¿Ya? Entonces, les decía aquí, no iban a poder hacerlo porque lamentablemente ustedes no ven modificación a fondo. ¿Ya? Entonces, tuve que hacérselos yo. Les hice una clasificación de los tipos de tiro, de torre. Hay tiro mecánico forzado. Se hizo la selección de uno de estos dos. ¿Ya? Que estos son los que más he visto que se emplean en las industrias azucareras y otros. ¿Ya? Les describí la importancia del lecho de relleno y aquí empezó el asunto, ¿no? Se calculó que se iba a emplear 20.000 litros de agua, que iba a calentarse en la refrigeración del aceite del equipo del molino, calentándose el agua que refrigera ese aceite a 45 y se desea que salga a 30. Bueno, este valor de acá, por ejemplo, tuvimos que asumirlo porque él le dijo que quería verlo con todo. No estamos viendo lo que abrió. Ay, Juna, ¿por qué no me avisaron? Pues jóvenes. Y yo me meto a hablar esta. Y se han perdido lo mejor. Bueno, tengo todavía 5 minutos. Me va a dar. O sea, les decía de que el problema que les dio en la modelada de grado fue, ya, tenía que hacer el diseño de esta torre. Entonces yo les decía de que les hice esto de acá, les describí qué tipo de torres son, cuál es la importancia del relleno, y empezamos con estos datos, ¿ya? Y los hizo zapatearse un día porque les dijo de que yo le dije a ellos, primero hay que hacer un software, ¿no? Sin el software no se puede diseñar, no se puede jugar porque el aire acá es variable. Y todo
eso les expliqué, ¿no? Entonces el agua, esos 20.000 se van a enfriar desde 45 a 30 y se requiere esta cantidad de energía. Para disipar esta energía hay que calcular cuánto de aire se requiere en esa torre, qué tamaño va a tener la torre, con cuánto va a entrar ese aire. Y empezamos a usar los conceptos de humedad, que es humedad relativa, y empecé por ahí, ¿no? Entonces usamos la carta psicométrica, determinamos cuál es la entalpía de entrada del aire, con qué humedad entra, y tuve que describírselo así, ¿ya? Porque el primer día que les hice el software, les dijo de que ellos habían comprado un software y que no servía. Entonces, en base a software es de que se hizo este cálculo, ¿ya? Y igualito como él quería, de lo contojo. Entonces, se los desarrollé de esa forma y lo que me costó fue, esto me costó bastante porque hay que ir determinando cómo va a cambiar las propiedades del aire a medida que hay transferencia de calor y absorción de agua, ¿ya? Entonces, esto fue lo que más horas me consumió y me agotó realmente, pero se los hice, ¿ya? Entonces, pues le decía a usted, hay cosas que más adelante ustedes necesitan saber. Por lo menos han escuchado que es una torre de enfriamiento, para qué sirve, en qué se cambia ellos. Primera vez que veían esto. Entonces se los hice así, ¿ya? Y bueno, espero que hubieran pasado porque los vi muy asustados. Y como les voy a mostrar en un minuto el software, para que no digan de que estamos hablando, bla, bla. Me ven, grupo, temperatura de saturación, tower, este de acá. Ya. Y No vemos, Inge. sí, ahorita, auringa, voy a enlazar. Esto quiero que lo vean porque por ahí estás en modalidad de grado, ya saben que ya les preví. Bien, entonces fíjense, yo sé lo contojo como él quería y lo desarrollé este software, ¿ya? El mismo contojo busqué las entalpías para graficar la entalpía respecto a temperatura. Después, de acuerdo al caudal, hay que hallar la pendiente de la línea de operación. Y fui jugando, fíjense, elaborando entalpía versus para hallar cada uno de estos puntos de acá, ¿ya? Y les decía yo, acá en Santa Cruz generalmente las humedades son altas. A veces la temperatura del aire llega a 28, de tal manera de que la temperatura de bulbo húmedo puede ser de 22. Entonces yo les decía, posiblemente ahí el diseño varíe porque acá la humedad es alta. Entonces fuimos jugando con esto, ¿ya? Le dijo que iba a enfriarse de 37 a 30, pero yo en esa simulación le puse de 45 a 30, entonces fíjense que va cambiando. Entonces, eso es lo que más o menos viene a ser el diseño de una torre de enfriamiento de agua. Y por último se termina, aquí tuve que hacérselo esto, para determinar el área. Bueno, no lo pido. Bueno, eso es en cuanto a la importancia que tienen las torres de enfriamiento de agua que se emplean en varias industrias. Bueno, por favor, conéctense en pantalla, por favor. Tenemos un minutito. Mañana les voy a subir el examen, he subido harto material hoy día, bájenlo, guárdenlo para ustedes porque lo van a necesitar. Hay mucho material que no hay en cualquier lado, entonces guárdenlo, jóvenes.
Que tengan muy buenas noches, buen descanso. Mañana les envío el examen, ¿ya? Buenas noches, ingeniero. Hasta Buen mañana. descanso, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Israel. Hasta Bueno, mañana, hasta lunes. hasta el lunes. Nos vemos. Hasta Buenas mañana, noches, Inge. hijo. Hasta luego, señorita. Que descanse bien. Chao, Celinda. Del Hasta Wilber. luego, Inge. En serio está Wilber ahí. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Wilber. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señorita.